Deseamos que estén teniendo un buen día. Les saludo en nombre de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, que con el SCELI, Espacio Multimodal Latinoamericano y Caribeño de la Educación Superior, y la Red Internacional de Investigación en Educación en Línea, hemos organizado una sesión para abordar el papel de la universidad en el marco de los ODS 2030. Se hablará del desarrollo y de los aportes que se han tenido en Latinoamérica y el Caribe. Como sabemos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 implican la resolución de desafíos globales y reales de la sociedad, los cuales se interrelacionan como lo son el poner fin a la pobreza, la educación de calidad, la igualdad de género, la reducción de desigualdades y la sostenibilidad, por solo mencionar algunos. La problemática del desarrollo local y territorial han generado estudios y debates académicos, así como iniciativas y políticas públicas e internacionales que lo promueven, siendo las universidades uno de los actores relevantes de estos procesos. Cada ODS establece una serie de metas a cumplir para llegar al objetivo. Se trata, en definitiva, de no dejar a nadie atrás, como señala las Naciones Unidas. Para cada uno de ellos, el sistema universitario puede aportar en los planes de estudio de sus grados y posgrados un componente transversal de desarrollo sostenible. Por ello, cabe reflexionar sobre el papel de las universidades como agentes de cambio para el logro de estos objetivos y conocer lo que se está realizando dentro de las universidades para las sociedades de la región, la colaboración universitaria y la suma de esfuerzos colectivos para el desarrollo. Para hablarnos de los ODS y los apartes de las universidades latinoamericanas y del Caribe al desarrollo local, nos acompañan la maestra Gema Guado, el doctor Pablo Costa Magna y el doctor Alejandro Villar. La mecánica de la sesión será que los presentaré a través de su semblanza para luego dar pie a su conferencia. Para ello contarán con unos 15 minutos en promedio. Pasamos a la siguiente presentación y al final revisamos las preguntas que recibamos del público que nos sigan en la transmisión. Nuestro primer panelista es Pablo Costamagna, quien es doctor en estudios de desarrollo en la Universidad del País Vasco, director del estudio Praxis de la Universidad Tecnológica Nacional y vicedirector de la maestría en desarrollo territorial, de la Facultad Regional Rafaela, profesor de la Universidad Nacional Rafaela e investigador externo en el Instituto Vasco de Competitividad en el País Vasco. Dicta clases en posgrados de distintas universidades de América Latina y España. Ha trabajado en organismos internacionales como la CEPAL, el BID y la OIT, entre otros organismos, y con gobiernos nacionales y subnacionales de distintos países de América Latina. Entre em, las experiencias de gestión, fue secretario de Programación Económica de la Municipalidad de Rafaela en Argentina durante los años 90 y coordinó el programa Conecta del Programa Regional de Formación para el Desarrollo Económico Local con Inclusión Social para América Latina y el Caribe del BID-POMIN. Hasta el año 2015 es autor de libros y artículos académicos y de divulgación. Sus publicaciones más recientes refieren al enfoque de construcción de capacidades en el territorio, al estado de las políticas de desarrollo territorial y a los sistemas territoriales de innovación. Coordinador general de la red DETA, Red de Desarrollo Territorial para América Latina y el Caribe, hasta diciembre del año 2022. Es un gusto tenerte entre nosotros, doctor Costa Magna. Bienvenido y tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Hay que cortar un poquito eso, se hace muy largo esa presentación. Eh, Muchísimas gracias. Buenos días y buenas tardes a los que están presentes en el Facebook. Gracias a lo Udual. Es un gustazo compartir con un amigo y una amiga, Alejandro Villar, a quien conozco hace muchísimo tiempo. Estaba pensando antes de venir, Ale, y fue la primer tesis doctoral que leí con temas territoriales. Ese momento era desarrollo local. Eh, sí, ya llevamos algunos tiempos en estas lides y con Gema Aguado, con quien compartimos un camino, eh, bueno, yo colaborando con ellos en la organización del Foro Mundial de Desarrollo Económico Local, un evento que ojalá tengamos tiempito un poquito para hablar porque lleva mucho tiempo y es un espacio enorme de diálogo entre los que hacemos desarrollo económico local en el mundo.
parece así como mucho, pero sí es en el mundo y ya lleva como muchas sesiones, así que es un gusto estar por aquí. Bien, Alejandro Villar ha puesto el título de esto junto con la Udval y nos metió en un hermoso lío, ¿no? Porque hablar de universidad o de ese y desarrollo local, territorial para mí, un aporte de la Universidad Latinoamericana, vamos a poner algunos títulos. Yo voy a poner algunos títulos. Además, siendo el primero, hay que ser respetuoso y ir montando el escenario para que Alejandro y Gema también vayan aportando lo suyo, digamos. Así que, y lo que voy a intentar es dar una mirada desde cómo han sido la lógica de actuación de las y los actores con respecto a esta conexión. El punto de partida es que la conexión entre la Agenda 2030, la universidad y los territorios es muy diversa. O sea, es imposible dar una sola verdad, ni lo voy a intentar, no hay una verdad revelada. Vamos a intentar analizar la lógica de los actores, que por supuesto en el conjunto de América Latina es muy heterogénea y a veces no tan explícita, pero yo creo que podemos sacar algunos elementos para reflexionar hacia el futuro, aun cuando quiero dejar claro que todo está muy enredado y complejo. Vamos a analizar cada uno, Universidad y América Latina, ODS América Latina, Desarrollo Territorial de América Latina, es un mundo en sí mismo y bueno, vamos a intentar relacionarlo en estos ya 13 minutos que me van quedando, 12 minutos, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que está todo enredado? Porque el marco en el que voy a estar hablando es un marco de muchísima complejidad. Para mí, y lo hemos compartido con Ale en algunas conversaciones hace poco en Montevideo, eh, estamos en un momento de cambio de época y eso significa una disrupción enorme. Cambio de época son cambios profundos, ¿no? Que nos están interpelando, innovación, crisis climática, migraciones, tremendos cambios geopolíticos. Yo creo que analizar estos tres, estos tres temas en mucha complejidad hay que tener mucho cuidado, ¿no? El concepto de desarrollo está en debate y como consecuencia de eso, obviamente, los objetivos de desarrollo sostenible también están en debate. ¿Sí? Porque no es el concepto de desarrollo aislado el que está el debate. El mundo está debatiendo para dónde crece y cómo se desarrolla. Y en ese marco, sobre todo Occidente puso los ODS y ahora la cumbre del futuro. ¿Eh? Pero no hay unicidad en la idea. Tampoco está, tampoco está instalado una evaluación consensuada de cómo ha ido Objetivo de Desarrollo Sostenible. Yo soy de la idea, pertenezco a un colectivo grande, no hegemónico, pero grande, que en general los ODS han hecho grandes aportes, pero no están respondiendo adecuadamente a los nuevos retos. Y bueno, de hecho, la reformulación que se está haciendo tiene que ver con esto, aunque no hay un consenso de eh, qué es lo que tiene que cambiar, porque además necesitaríamos mucho tiempo de debate, no están las fórmulas y tampoco está el tiempo, ¿no? Pero hay cosas que están en movimiento, así como está, a lo mejor Gemma nos tira algunas luces sobre la cumbre del futuro, también hay movimientos en el mundo, ¿no? Los BRICS están montando su plataforma de gobernanza, hay cambios geopolíticos muy potentes, entonces estamos viviendo en un momento de mucha complejidad. En ese momento de complejidad también hay una falta de respuesta de los territorios. Cuando Patricia contaba un poquito mi hoja de ruta, vengo del desarrollo territorial y el desarrollo territorial también está en una búsqueda, porque es desarrollo. Si yo digo que la agenda del desarrollo está en debate, el desarrollo territorial también, porque es una dimensión del desarrollo, pero también estamos avanzando en discutir los temas territoriales, ¿no? Y tenemos territorios que empezaron a dar buenas respuestas en América Latina, territorios que están en transición y territorios que están eh,
todavía muy marcado por políticas asistencialistas, por solamente depender de las cuestiones macroeconómicas o de las dimensiones macro, de la dimensión global, lo que sucede en el territorio. Entonces, tenemos un escenario complejo a nivel global, un escenario también enredado a nivel territorial porque hay falta de respuesta de los territorios. Entonces, también está en reflexión los temas del desarrollo territorial. Cuando yo les decía que Gema y Ale y yo nos encontramos en Montevideo hace poco, en el Foro Latinoamericano, camino al Foro Mundial, ahí quedó claro en la diversidad de opiniones y en la heterogeneidad la necesidad de los aprendizajes. Y en ese marco, obviamente, la universidad en América Latina también está en búsqueda. La universidad en América Latina hay debates también al interno de la universidad en términos de la manera de enseñar, la manera de investigar y también las maneras en que cumplimos Bolonia y algunas recomendaciones más occidentales y después cómo también más europeas y cómo redefinimos la universidad latinoamericana. Ese es el escenario cuando yo digo, hablamos de escenarios de altísima complejidad, ¿no? Entonces, voy a tratar de meter ahí algunas cositas. Y cuando uno repasa la lógica de los y las actores territoriales en la utilización de los CDS, nosotros dividíamos en un estudio que hicimos hace un tiempito atrás en 5 categorías. Los actores territoriales que ya venían con fortaleza han aprovechado los ODS para fortalecer su propio proyecto de territorio. ¿Mm? No son ni por mucho la mayoría, pero hay un grupo que no los ODS no lo fortaleció, pero sí sumó a un proceso de construcción que venía de antes. Hay otro grupo de territorios que aprovecharon los ODS para aprender un marco metodológico y hacer más eficientes las políticas. Ahí hubo mucha mano de la cooperación internacional bien intencionada, que ayudó mucho a los territorios a encontrar un marco metodológico, ordenándolo, poniéndolo poniéndolo en camino. Yo creo que hay municipios y territorios en América Latina que han podido aprovechar esto para ser más eficiente. Si no estaban fortalecidos, los ODS tampoco podían hacer maravillas. Y después de esto, que sí, que para mí sigue siendo minoritario, hay algunos territorios que usaron a los ODS para captar financiación del territorio, para el territorio. ¿Eh? Hay otros territorios que utilizaron el paraguas de los ODS para hacer que hacen y no hacen nada. ¿Ah? Y lo ponen ahí en todo su esquema marketinero. Y después hay algunos que ni se enteraron, ¿sí? Que esto existe. Y hay otra parte que sí utilizaron ahí, mucho más homogénea en los territorios, que aprovecharon en el buen sentido los ODS para ser parte de redes regionales y redes internacionales de colaboración y aprendizaje. Yo creo que ahí hay un acierto muy interesante. Entonces, la lógica de los actores con respecto a los ODS fue diversa. En ese marco hay un comportamiento bastante similar de la universidad. La universidad aprovechó los ODS para armar una agenda con los territorios que armaban agenda con los ODS, pocos, pero súper interesante, ¿sí? Más en la línea de hacer más eficientes las gestiones. Hay una agenda muy pequeña de las universidades para investigar a partir de los ODS, por ahora muy light, yo no creo que explote, y después de nuevo, aquello que utilizaron el paraguas para captar financiamiento, para hacer que hacen, y nada, marketing y humo, como decimos en la Argentina, y de nuevo sí se aprovechó muy bien en términos de ser parte de proyectos de cooperación. Yo creo que ahí hay cosas metido en ese marco de complejidades que uno puede captar, ¿no? En qué cosas fueron positivas y, y en qué cosas fueron negativas, ¿no? En algún momento, la mirada de las corrientes más liberales, la socialdemócrata y otras combinaciones, yo creo que
Hay un planteo muy claro de quién puede estar en contra de los ODS, y esto lo voy a hacer muy propio. Eso era, ¿quién puede estar en contra de la ODS? Es una pregunta que yo me había hecho en un seminario de derechos humanos que habíamos tenido el año pasado en Sevilla, hasta que apareció nuestro presidente Milei. Entonces ahora sabemos que hay uno que está en contra de todo esto. Entonces, bueno, no es que no hay nadie en contra de los ODS, pero en ese momento nos preguntábamos quién estaba en contra de los ODS, ¿no? Entonces, en general, mm, fue una oportunidad para aquellos gobiernos que no tenían agendas de planificación, ¿no? Y abrió una oportunidad para que los municipios piensen en forma global. Había mucha insistencia en Naciones Unidas que al menos alrededor de 100 de las metas de los OCE no se alcanzaba sin compromiso de lo local, y ahí hubo gente del sistema de Naciones Unidas que ha hecho un esfuerzo enorme para visibilizar a los territorios, y eso yo creo que fue una de las cosas más importantes, ¿no? Paralelamente, en esta lógica de muchos grises, hubo muchas declaraciones formales que en la práctica tuvieron una importancia bastante limitada. En América Latina aparecen sectores con mayor criticidad, ¿eh? En algunos lugares, porque la agenda emerge mucho con un modelo de desarrollo gestado por Occidente. Y en algunos lugares de América Latina es mucho más fuerte otro mundo de conocimiento, de culturas, el buen vivir. Entonces, no usábamos ni el mismo lenguaje ni los mismos criterios del desarrollo. Entonces, aparecen críticas, y en general las críticas en donde yo me he movido, que no es el 100% de los lugares, son críticas positivas, ¿sí? Hay otras críticas como esto de aterrizar en los territorios. Para nosotros los territorialistas esto es fuerte, porque es co-construir con el territorio, pero bueno, hay una, hay un gran desafío en términos de políticas multinivel, ¿no? Ah, Creo que es muy necesario y a futuro que se plantee un cambio en el sistema, en la gobernanza de este tipo de impulsos, ¿no? Fue demasiado de arriba para abajo, más allá del esfuerzo que hicieron un montón de colegas para que esto encuentre carne y pueda fortalecerse, ¿no? Eh, el diálogo estaba más en el relato que en las prácticas, en general, ¿no? Y yo creo que también faltó recursos en términos de gestión de capacidades, ¿sí? Entonces, en los niveles territoriales no se ha avanzado, se ha avanzado, pero no lo suficiente. Insisto, no es responsabilidad de los ODS, hay responsabilidad de los territorios. Y ya empezando a buscar la salida de estos 15 minutos, el desarrollo territorial está proponiendo, algunos que estamos en el desarrollo territorial estamos proponiendo, de hecho algunos planteos que hicimos en Montevideo, es la necesidad de reflexionar sobre nuestras propias prácticas, así como le pedimos al sistema y a la cooperación que reflexione y tratamos de aportar. Nosotros tenemos que reflexionar sobre nuestras trayectorias, nuestras experiencias y nuestros conceptos, ¿eh? Hay que replantear las nuevas relaciones del desarrollo territorial con los debates, con lo multinivel, con los grandes actores. Y también hay que plantearse el tema de qué entendemos por desarrollo, cómo es la gobernanza en los territorios, qué tipo de capacidades necesitamos, ¿sí? Necesitamos también reforzar los nuevos enfoques de gobernanza, ¿sí? En redes, ¿sí? Evitar los departamentos estancos, ¿sí? En un escenario donde, bueno, hay necesidad de más compromiso político, otro tipo de liderazgo mucho más transformacionales. Hay desafío vinculado a los temas de innovación y bueno, y en América Latina también de pobreza y de inclusión. O sea que buscando la salida, en ese escenario el desarrollo territorial tiene que reflexionar muchísimo, reaprender y buscar una salida con nuevos elementos. En ese escenario la universidad para nosotros debería ir en la misma línea. ¿Mm? La universidad necesita no solamente hablar de los demás y diagnosticar como actor neutro, sino pensarse a sí mismo y ver sus prácticas. Y en el lugar que yo ocupo, que nosotros ocupamos, su lugar en el territorio. Acompañar
los procesos de investigación y de publicaciones con una integración mucho mayor aún con los territorios. Y en esa lógica yo pertenezco a un grupo que no es hegemónico, no sé si somos tan minoritarios ahora, pero que planteamos que hay que reforzar, fortalecer y cambiar nuestros enfoques pedagógicos y también modificar cómo hacemos investigación. América Latina tiene una vasta trayectoria en los temas de investigación participativa, investigación-acción, que debe ser complementario con la investigación tradicional. En ese escenario de reflexión de nuestras prácticas, nosotros creemos que la construcción de conocimiento de los territorios debe hacerse con los actores, debe hacerse vinculado a los procesos políticos y que hay que construir nuevos puentes. Y además hay algunas connotaciones conceptuales que también tenemos que renovar. ¿Sí? En esa connotación es el papel de las ciudades, el papel de la ciudad en la transición ecológica es un tema vital. ¿Eh? Hay otro tema que es muy nuevo, difícil de plantear, el desarrollo territorial está asumiendo de a poco, que es la superación del antropocentrismo en la interpretación del territorio, en la crisis ambiental, el hombre y la mujer en el centro creo que llega a un fin de ciclo, debe incorporar una mirada más fuerte, más amplia, donde la naturaleza juegue un rol. Después hay que rediscutir fuerte también la relación entre Estado, organizaciones sociales y universidad. ¿Eh? Entonces, como verán, cada uno de estos temas tiene como mucho desarrollo. Yo creo que lo que nos unifica al título de la charla que planteó Alejandro es el cambio de época, la reflexión sobre nuestras prácticas y la incorporación de nuevos conceptos. No, no quiero hablar de los ODS porque me he perdido el último debate de la cumbre que viene, pero sí, como actor del desarrollo territorial, planteo ahí que hay que renovar. No, no podemos seguir pensando el desarrollo territorial como lo estamos pensando ahora. Estamos haciendo un cambio y hay que llevar en ese cambio nuevas fuerzas que tienen que ver con, lo decía, con la gobernanza, con una mirada distinta del desarrollo, con un cuestionamiento muy grande del crecimiento como indicador del desarrollo, por más que si bien el desarrollo territorial no tiene un lenguaje, tiene un lenguaje fuera del capitalismo, estamos dentro del capitalismo, hay que tensionarlo porque el crecimiento como indicador de desarrollo nos ha llevado a un lugar muy complejo. ¿Sí? Y después hay otros temas más nuevos, la justicia en el tema del desarrollo territorial, el feminismo, las nuevas relaciones entre las organizaciones civiles, y eso nos llevaría, yo creo, a plantear mucho más firmemente nuevas maneras de investigar y nuevas maneras de formarnos. Yo creo que por ahí estaría mi aportecito esperando también, que dice Nale y que dice Gema, y retomar después en algún momento cuando así ustedes lo dispongan. Pero yo por ahí me quedo eh, aún insistiendo que cada uno de los temas da para 3 o 4 horas y nada, es un esfuerzo enorme de sintetizar y plantear algunas bases para el debate. Bueno, hasta aquí llegó. Muchas gracias, Patricia, Ale, Gema, los escucho. Muchísimas gracias. Yo creo que da no solamente para 3 o 4 horas, sino para días y días de discusión, de diálogo, de intercambio, en fin, ¿no? Bueno, muy interesante las aportaciones que nos has compartido. Más adelante retomaremos algunas y las comentaremos como grupo. Y bueno, es el turno de la representante de la PNUD. Gema Guado de la Fuente es especialista en cooperación internacional y máster en gestión cultural. Es profesional del desarrollo sostenible y la cooperación internacional. Ha trabajado en el sector público, el sector privado, ONGs y los últimos 15 años en organismos multilaterales, concretamente en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En el PNUD, Gema ha trabajado tanto en oficinas de país, como son República Dominicana y Bolivia, como en las sedes de Ginebra, Bruselas y Nueva York, desde donde ha trabajado con decenas de países de todo el mundo en procesos de desarrollo territorial, gobernanza local, descentralización y territorialización de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Actualmente se desempeña como especialista en acción local,
para la Oficina de Políticas y Apoyo a Programas de la sede de Nueva York y como especialista en desarrollo territorial y localización de los ODS para el Centro Regional para América Latina y el Caribe. Adelante con tu presentación. Bienvenida a este espacio de reflexión, Gemma. Muchas gracias, Patricia. Buen día y buenas tardes a todas y a todos las personas que nos están siguiendo por las redes. En primer lugar, muchísimas gracias a la UDUALC por organizar esta jornada, esta discusión tan interesante en la que, bueno, muy amablemente nos han invitado a participar como PNUD y con mucho gusto aquí estamos para compartir algunas reflexiones y un saludo también muy cariñoso a Alejandro y a Pablo. Es un gusto compartir este espacio con ellos. A mí a Pablo me lo puso muy fácil porque ya nos dio un escenario muy completo y nos apuntó ahí a distintas pistas en las que bueno, podemos continuar la conversación. Yo, si les parece, de mi lado, había planteado un poquito la intervención como en tres pequeños bloques. Uno, bueno, pues contribuyendo a este panorama que ya les digo que nos dibujaba Pablo, añadir un poquito más dónde estamos hoy en día con los ODS, hacer después una reflexión sobre el desarrollo territorial, el papel del desarrollo territorial en todo esto y finalizar también con algunas reflexiones sobre el rol de las universidades en esta agenda. Entonces, bueno, sin más, empezaría compartiendo con ustedes algunos datos sobre, bueno, el estado actual de la Agenda 2030 y de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Seguramente muchos de los que nos están siguiendo ya saben que a día de hoy tenemos menos de una quinta parte de los objetivos que están cumplidos. A falta de solamente 6 años para la fecha límite que nos pusimos de 2030, hay un 17% de las metas de los ODS, de estos indicadores que utilizamos, ¿verdad? Para medir el progreso de los ODS. Bueno, pues solo un 17% de las metas se encuentra actualmente avanzando, casi la mitad tiene un progreso muy mínimo o moderado y más de un tercio o bien están estancando o peor todavía están retrocediendo. Esto, como todos sabemos, bueno, está muy relacionado con los impactos todavía persistentes de la pandemia, la escalada de conflictos que estamos viendo en el mundo, las tensiones geopolíticas y la crisis climática. Todo esto, pues obviamente, ha obstaculizado gravemente el progreso de los ODS y estamos viendo datos que son sumamente alarmantes, como el hecho de que 23 millones de personas más se vieron abocadas a la pobreza extrema y un total de 100 millones más de personas sufrían hambre en 2022. Y repito la cifra porque realmente bueno, es muy grave. 100 millones más de personas sufrían de hambre en 2022. Entonces estamos viendo cifras que bueno, ya no nos esperábamos ver. En América Latina y Caribe, centrando un poquito el estado de la situación en la región, pues bueno, lamentablemente América Latina y Caribe no es capaz de esta realidad. Hemos visto un progreso, sobre todo a nivel de dato macroeconómico, en la década de 2000 a 2010, pero este progreso no ha llegado claramente de manera equitativa a todos los grupos. Sabemos que América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo, que está caracterizada por una elevada concentración de la renta, perdón, así como por un alto grado de vulnerabilidad a la pobreza. Y ya en 2021 el Informe Regional de Desarrollo Humano, que algunos de ustedes también conocerán, describía a la región como atrapada en una trampa de progreso, por estos elementos que yo mencionaba ahora. Entonces, vemos que o más bien en las décadas pasadas, se logró sacar a mucha gente de la pobreza, pero estas personas no se solidificaban, digamos, en la clase media, sino que había mucha gente que entraba y salía continuamente por la vulnerabilidad que padecen. Si analizamos cómo están los ODS, vemos que solamente uno de cada 4 indicadores está previsto que se alcancen a tiempo en 2030 y el otro 75% está avanzando de alguna manera en la dirección correcta, pero obviamente no a no a la velocidad, perdón, que se necesita. Algunos de los temas que más nos preocupan, como les mencionaba antes, son los temas de pobreza, porque pensábamos que no íbamos a ver niveles que efectivamente estamos viendo. Y bueno, la Agenda 2030 en ese sentido siempre se pensó como un plan conjunto, un plan integral donde claramente
Vemos que cuando hay un tema de salud, esto impacta directamente, por ejemplo, en los niveles de pobreza, y esto lo hemos visto de manera muy clara en los últimos años con la pandemia. Además de todo esto, como ya nos apuntaba Pablo también, bueno, pues hay una sensación de polarización cada vez creciente, de incertidumbre, bueno, incertidumbre sobre todo ante cuál va a ser el próximo shock que vamos a ver, ¿verdad? Y bueno, vemos incluso si pensamos un poco en el tema de universidad y estudiantes, nos encontramos a veces con personas que nos dicen, bueno, ¿para qué voy a ir a la universidad si la voy a tener que dejar cuando no logre pagar los siguientes semestres? Entonces, este tipo de pensamientos que son tan dañinos tenemos que, bueno, analizar cómo ir a la raíz de los mismos. Algunas palabras también sobre la Cumbre del Futuro que también mencionaba Pablo, que como saben, bueno, ha sido celebrada recientemente en el mes de septiembre. Y el Pacto del Futuro que salió de esta cumbre. Bueno, el Pacto del Futuro, que es una declaración conjunta de 193 países, básicamente es el resultado de duras negociaciones entre estos países. Les aseguro que bueno, ha sido el resultado de arduas horas de negociación entre los distintos Estados miembros. Y, digamos, analizando la parte positiva, nos tranquiliza de alguna manera ver que hay muchos temas en los que los países están de acuerdo para trabajar juntos. Esto no es una garantía de que vaya a suceder mañana. En palabras del secretario general, del administrador del PNUD, estamos en un momento muy sombrío en términos de multilateralismo, porque simplemente Naciones Unidas es un reflejo del estado de las relaciones internacionales y del estado de la situación de muchos países. En este Pacto del Futuro, donde bueno, les comento, les mencionaba que ha sido el resultado de negociaciones bastante complicadas y donde bueno, se presentan algunas de las prioridades más inmediatas, básicamente es una reafirmación de los ODS, donde se pone mucho énfasis en el tema de la arquitectura financiera. Aquí me gustaría detenerme un momentito, porque el tema de la reforma de la arquitectura financiera, que bueno, pues algunas organizaciones de Naciones Unidas, por supuesto sociedad civil, algunos estados miembros llevan impulsándolo, tratando de impulsar durante varios años. Como les digo, ha quedado recogido como una necesidad de las más prioritarias en el Pacto para el Futuro. ¿Por qué? Porque actualmente los mercados financieros son prohibitivos, son excluyentes para muchos de los países más pobres del mundo. No pueden acceder a financiación porque el coste del capital es extraordinariamente alto, con lo cual básicamente les deja fuera del mercado de préstamos. Entonces, nos tenemos que preguntar también a nivel, digamos, macro, a nivel de Naciones Unidas, si tiene sentido hablar de desarrollo cuando muchos países no pueden invertir en servicios tan básicos, tan importantes como la educación o la sanidad, porque tienen que pagar una deuda desorbitada. Entonces estamos viendo que hay países que están dejando, como les decía, de invertir en servicios básicos para pagar la deuda. Y esto claramente es muy problemático, primero porque impide y obstaculiza el desarrollo, y segundo porque es un tema que digamos, cuando la población está frustrada porque percibe injusticias, porque no está teniendo respuesta a sus necesidades del día a día, este tema es muy fácil, digamos, explotar para llevarlo de manera, o politizarlo, digamos, para llevarlo hacia la polarización y el extremismo. Entonces, estamos viendo en algunos países ya unos niveles de agitación política que, bueno, lamentablemente son muy fáciles de explotar y que, como también nos comentaba Pablo, han puesto alguno de ellos su foco en la Agenda 2030, tratando de presentar una visión de la Agenda 2030 que no corresponde a la realidad, ni muchísimo menos. Hemos de insistir en que la Agenda 2030 es un pacto entre países para alcanzar el desarrollo sostenible, que por supuesto no es perfecta, pero que por primera vez en 2015, cuando se aprobó, supuso un pacto entre todos los estados miembros de Naciones Unidas, y esto realmente hay que ponerlo en valor, porque en un mundo en el que estamos viendo que es tan difícil lograr consensos, incluso en las cosas más básicas, es importante tener una agenda en la que realmente, bueno, pues ponemos los intereses o al menos tratamos de poner los intereses globales antes que los intereses propios de cada una de las naciones. Aquí, por supuesto, hay todo tipo de complejidades.
porque, bueno, como les comentaba, hay una creciente polarización, el momento complicado, el momento actual del multilateralismo es bastante complicado y también vemos como muchos de los países ricos que vienen a las negociaciones, bueno, pues nos dicen directamente que, bueno, pues los contribuyentes, mis ciudadanos, mi población no cree en la cooperación internacional porque no entienden por qué tenemos que invertir en el bienestar de personas que están en el otro punto del mundo si no los conocemos. Bueno, esto obviamente la respuesta es primero es un tema de solidaridad y de justicia social, claramente, también de justicia climática, pero segundo, creo que refleja cómo hemos sido incapaces de transmitir a nuestros ciudadanos el impacto que tienen las inversiones en cooperación internacional y que en muchos de los países ricos del norte nuestros servicios de salud, por ejemplo, dependen de las personas que han venido a nuestro país y que están trabajando, están enriqueciendo y están mejorando nuestros servicios de salud. Entonces creo que también hemos sido a muchos niveles incapaces de transmitir ese mensaje no ya solo de solidaridad y justicia social, sino de la necesidad de la cooperación internacional. En un mundo globalizado está claro que el devenir, el futuro de cada uno de nuestros países está conectado con el resto de los países que nos rodean. Entonces, bueno, eso es algo evidente. Pasando a un poquito una reflexión sobre dónde está el tema local y territorial en el Pacto del Futuro, bueno, pues una vez más yo creo que ha habido un avance en incluir la mirada local, si bien aunque sea de manera puntual y bueno, siempre se puede mejorar, pero sí que hay varias referencias en el Pacto del Futuro, así como ya las había en los ODS, a la importancia de lo local, ¿verdad? A la importancia de que esta agenda no es una agenda global abstracta, sino que es una agenda de los territorios para los territorios. Entonces hay referencias a, por ejemplo, la importancia, en el Pacto del Futuro me refiero, hay referencias a la importancia de valorar lo local, de valorar los conocimientos locales, de desarrollar ecosistemas de innovación local y en general hay también varias referencias a la importancia de los gobiernos subnacionales en el desarrollo sostenible, lo cual nos parece claramente muy importante. Pasando a un poquito el segundo bloque de mi intervención, que como les decía sería centrándome en el desarrollo territorial. Bueno, ¿dónde está el desarrollo territorial en todo esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos entre amigos, entre personas que conocen muy bien la temática. Básicamente, si tuviéramos que responder de una manera rápida, diríamos que el desarrollo territorial es fundamental en todo esto, porque antes de nada tenemos que saber dónde están las personas más vulnerables. Tenemos que tener referentes concretos, entender qué necesidades, qué brechas hay, por qué existen esas brechas, esas desigualdades, incluso dentro de un mismo país. Tenemos que entender cómo invertir los recursos de manera más eficiente, cómo monitorearlos y cuál es la razón por la que se va a medir. Al fin y al cabo, el territorio es donde llevamos a cabo nuestras políticas en el día a día y el nivel nacional no deja de ser de alguna manera una abstracción, ¿verdad? Entonces, esa lógica de la gobernanza multinivel es fundamental para avanzar con todos estos retos que estamos planteando. Desde PNUD, desde luego, así tratamos de promoverlo. Entendemos que el desarrollo territorial es la estrategia que nos permite escuchar a las comunidades, identificar sus necesidades, sus capacidades, valorar, poner en valor los conocimientos, las prácticas locales y también los recursos, sean humanos, sean recursos culturales, económicos, naturales. Y como ya decía Pablo también, co-crear respuestas que sean inclusivas, que sean integrales, que estén basadas en las prioridades de esos territorios. Esto, al fin y al cabo, cuando hablamos de localización o de territorialización de los ODS, nos estamos refiriendo ni más ni menos que a esto. Apuntarles también algunas de las iniciativas que tratamos de promover desde el PNUD a nivel de América Latina y Caribe. Nosotros, digamos, tenemos un lema, decimos que tratamos de identificar, proteger y empoderar a las personas con las que trabajamos. Identificar a través de metodologías, por ejemplo, como los índices de pobreza multidimensional, que nos permiten medir la pobreza más allá de los ingresos económicos. Sabemos que eso no nos da una visión real de lo que está ocurriendo. Entonces, con los índices de pobreza multidimensional podemos entender cuáles son los desafíos, cuáles son las personas más vulnerables y diseñar políticas públicas más efectivas desde abajo, pensando y partiendo de los territorios.
Este, digamos, sería la pata de identificar. En la pata de proteger trabajamos con los gobiernos para definir políticas públicas de protección social. Y bueno, a eso también nos daría para un día entero de conversaciones. En América Latina tiene excelentes ejemplos de políticas de protección social, Bolsa Familia en Brasil, etc. Y la tercera pata, que es sería la de empoderar, donde bueno, tratamos de generar espacios de diálogo y de participación, donde la ciudadanía, donde la población en general se sienta cómoda para participar, para compartir su voz, para compartir sus demandas y también sus propuestas en esa lógica de co-creación. Tratamos de trabajar con los gobiernos a todos los niveles para fortalecer procesos de planificación territorial. Unido directamente a esto está el tema de fortalecimiento de capacidades, tanto a nivel individual como a nivel institucional, y capacidades tratando también de anticiparnos a las necesidades futuras, ¿verdad? Cuando analizamos qué es lo que nos pide, qué tipo de capacidades se necesita a nivel de institución pública, para hacer frente a los retos que nos vienen. Un ejemplo muy claro es el tema de la inteligencia artificial, donde cada vez más alcaldesas, alcaldes, bueno, pues vienen a nosotros y nos preguntan cómo podemos trabajar cómo podemos estar más preparados para responder a los retos de la inteligencia artificial, que en la gestión municipal obviamente tiene y va a tener un peso cada vez mayor. Tenemos también metodologías en el apoyo al tejido productivo de los territorios. Trabajo con micro, pequeñas y medianas empresas, que es fundamental. Como sabemos, América Latina es una región de micro, pequeñas y medianas empresas, y son ellas las que están en el corazón del tejido productivo. Y finalmente, y de manera muy resumida también, facilitando el intercambio de prácticas, de experiencias, de buenas prácticas, de soluciones innovadoras, también de fracasos, porque de los fracasos creo que es importante que aprendamos todos. Ya se mencionaba antes, por ejemplo, el Foro Mundial de Desarrollo Económico Local como uno de estos grandes espacios en los que nos sentamos y bueno, pues digamos, nos ponemos en cuestión lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Hay otros espacios que también generamos y también apoyamos desde PNUD y desde Naciones Unidas. Y finalmente, para concluir, algunas reflexiones sobre las universidades, sobre dónde vemos nosotros el rol de las universidades, y esto más que en la teoría, que tengo aquí colegas que pueden responder a eso mucho mejor que yo. Tal vez me gustaría ofrecerles un par de ejemplos prácticos de cómo pensamos que podemos digamos, seguir impulsando esta relación entre ODS, universidades, sociedad civil, colaboración con Naciones Unidas, etc. Como les digo, les voy a compartir 2 o 3 ejemplos muy breves de lo que estamos haciendo con universidades. Un ejemplo inicial sería el sello de igualdad de género, que esto, bueno, pues es una iniciativa básicamente para incorporar la igualdad de género de manera transversal en las instituciones de educación superior. A partir de una experiencia que ha habido a nivel de PNUD en la implementación de sellos de igualdad de género para empresas, para instituciones públicas y también a la interna dentro de las oficinas de PNUD, se ha diseñado un modelo de certificación específico para universidades que busca reconocer a aquellas instituciones que se comprometen más con la igualdad entre mujeres y hombres. Esto se impulsó desde nuestra oficina de Chile y bueno, se trabaja durante aproximadamente 24 meses con las universidades que quieren participar en el avance en 5 dimensiones que están bueno, interconectadas entre sí, desde la planificación, las capacidades necesarias, los entornos, un análisis de los entornos laborables favorables para la igualdad de género, bueno, participación, resultados, etc. Entonces, en este proceso, las universidades elaboran un autodiagnóstico, deben cumplir una serie de estándares y finalmente son sometidas a una evaluación externa para lograr, digamos, esa certificación. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de cómo PNUD y universidades, digamos, colaboran juntas para promover un tema muy específico que es la igualdad de género a la interna de las instituciones de educación. Un segundo ejemplo que también me parece interesante que podríamos seguir explorando en el futuro es todo el tema de la extensión universitaria. Todo ese conjunto de actividades que se realizan para promover la colaboración, el intercambio de conocimiento entre la universidad y las comunidades locales, ¿no? Y aquí pues tenemos, por ejemplo, el caso de Paraguay,
donde a través de un laboratorio de aceleración promovido por PNUD se desarrolló un mapeo de proyectos de extensión universitaria para identificar cuáles son las iniciativas actuales. Y bueno, ahí salieron proyectos en este mapeo, proyectos lindísimos, como por ejemplo un proyecto sobre producción de hortalizas en el que jóvenes universitarios trabajaban con agricultoras y agricultores para mejorar la salud de los suelos y la producción de vegetales. Salió también un proyecto muy, muy bonito, una iniciativa muy bonita que se llamaba Semilla Musical, donde universitarios trabajaban en las comunidades de manera voluntaria para ofrecer clases de música, de canto, de guitarra, de piano. Entonces, bueno, como pueden ver, son iniciativas que si bien están limitadas, ¿verdad?, a un área, a una comunidad específica, pueden contribuir o impactan directamente en la vida de las personas. Entonces, el tema de la extensión universitaria me parece que puede ser también un área que podemos explorar pensando en qué más podemos hacer, ¿no?, en nuestro trabajo conjunto, porque al fin y al cabo la Agenda 2030 nos obliga a trabajar de manera coordinada. Y de manera, bueno, digamos, en alianzas con todos los actores posibles. Y por ofrecerles otro último ejemplo, tenemos también, bueno, pues una iniciativa muy bonita en Perú, donde se ha firmado una alianza con las universidades de Cusco y Arequipa para trabajar los temas de prevención de conflictos y construcción de un pacto social. Entonces se va a trabajar en tema de capacitación, de investigación académica, para, como les decía, aplicar este enfoque de derechos humanos, de paz sostenible y de gobernabilidad democrática. Entonces, de nuevo, otro ejemplo específico en el que a través de la investigación y la capacitación podemos unir fuerzas. Yo tal vez me quedaría aquí con estas, digamos, pequeñas ideas y estas reflexiones, porque, bueno, entiendo que va a haber un tiempito también para preguntas, para sugerencias, así que agradeciéndoles por la atención me quedaría aquí y te paso la palabra, Patricia. Muchas gracias. Muchas gracias, Gemma. Muy interesante tu intervención. Se recogen algunas ideas planteadas por Pablo y lo que se está haciendo desde el PNUD, iniciativas que no son pocas y hay que difundir, fortalecer y apoyar con la colaboración social, donde las universidades tienen un rol muy importante. Bueno, nuestro tercer invitado es el doctor Alejandro Villar, quien es doctor en Ciencias Sociales de Flaxo en Argentina y docente investigador concursando como profesor titular de la Universidad Nacional de Quilmes, donde dicta los cursos de análisis de políticas públicas y diseño y evaluación de políticas públicas. Ha impartido cursos de posgrado en el país y en el exterior y posee publicaciones nacionales e internacionales sobre la problemática de la gestión local del desarrollo y últimamente la educación virtual. Fue rector de la Universidad Nacional de Quilmes de 2016 a 2021 en donde ha ocupado sí, distintos cargos. Actualmente es el director ejecutivo del Consejo Provincial de la Coordinación con el Sistema Universitario y Científico de la provincia de Buenos Aires, Argentina. No quiero dejar de darle crédito de haber organizado este foro de intercambio que armó con la colaboración del doctor Patricio Yepes, cosa que agradecemos desde la UDUAL grandemente. Bueno, sin más preámbulo, daremos inicio a tu presentación. Por favor, adelante. Bueno, buenos días y buenas tardes a todas y a todos y a todes. Primero, bueno, agradecer a la UDUAL por facilitarnos este espacio, agradecer a Pablo y a Gemma por haber aceptado esta invitación y obviamente a Patricio que nos está colaborando con esto. Es parte de la agenda también del UNI, que es una red sobre Universidad de Desarrollo Local de la UDUAL, que me tocó presidir cuando fui rector y que, bueno, estamos trabajando en ese marco también. Y la verdad que me parece que está siendo muy interesante esta charla, estos planteamientos. Está un poco en línea de lo que yo había pensado, es decir, que Pablo tirara cuestiones que abren, ¿sí?, en un escenario que tenemos realmente con mucha complejidad y mucha conflictividad también, lamentablemente, y me parece que Gemma además bajó a esa cuestión la perspectiva y la mirada del PNUD, y particularmente ligado a los ODS, que también nos interesaba articularlo
con el último de los elementos que convocan esta charla, que es donde me voy a detener un poco yo, que es el tema de las universidades. Y en el rol que tienen en el desarrollo territorial y cómo además, de alguna manera, también están imbrincadas, además de los ejemplos que nos compartió Gema, en políticas que tienen que ver con el desarrollo territorial. En ese punto yo digo que las universidades son un actor del desarrollo y que de alguna manera son como ese personaje de Molière que hablaba en Prosa sin saberlo, o sea, son un actor de desarrollo sin plantearse ser un actor de desarrollo. En un concepto de desarrollo, obviamente, amplio, multifacético y multiactoral, en donde podemos identificar, para tratar de ser un poco, de ordenar un poco el debate, 4 dimensiones claves para que podamos hablar de este tema que también, coincido con Pablo, hay que ponerlo en debate y plantearnos a ver qué es esto del desarrollo y sobre todo el desarrollo territorial. Un elemento es el desarrollo económico, o sea, sin crecimiento económico, sin mayores bienes y servicios, no se puede hablar de desarrollos, pero es un elemento clave. Hay que ponerlo en juego con la sustentabilidad, que es otra de las dimensiones. Entonces tenemos el desarrollo económico, tenemos ese desarrollo social, ese desarrollo económico tiene que estar acompañado con inclusión, con equidad, con sustentabilidad, que es la tercera de las dimensiones que yo quiero compartir en términos de tiene que ser sustentable ambientalmente. Y el último es una dimensión política del desarrollo, es decir, los actores que en los territorios se tienen que, de alguna manera, poner al frente de las estrategias de ese desarrollo en el territorio, y ahí aparecen cuestiones que tienen que ver con liderazgo y sobre todo con el trabajo multiactoral. Y entonces cuando uno puede observar hoy qué está ocurriendo con los territorios y con el desarrollo económico, claramente la tensión es muy grande, particularmente por el impacto de los grandes jugadores mundiales, los grandes jugadores multinacionales, que intervienen en los territorios con grandes inversiones, apalancadas en políticas nacionales, y que generan entonces situaciones nuevas, y en donde la pregunta es, bueno, ¿quiénes son los jugadores, los actores centrales para debatir el desarrollo de un territorio? Porque todas esas inversiones multinacionales se realizan en algún territorio. El desarrollo, digamos, se genera en algún territorio. Este desarrollo exógeno, ¿sí?, impacta y es controlado, manejado por actores extraterritoriales. Nosotros hemos discutido mucho el tema del desarrollo endógeno como uno de los elementos clave para poder pensar desde el territorio cómo también utilizar de repente esas inversiones multinacionales, pero que queden en el territorio algo, ¿no? Porque a veces es puro extractivismo. En este marco, entonces, bueno, ¿cuál es el rol de las universidades? Uno puede observar que estamos también en un cambio de época y en una disyuntiva, en donde hay un camino realizado. Digamos, esta es mi hipótesis central. Ese camino realizado es que las universidades en los últimos 20 años, en América Latina, con un nivel de heterogeneidad muy grande, como bien decía Pablo, han ido convirtiéndose en actores del desarrollo en alguna de estas o en todas las dimensiones del desarrollo territorial. Uno de los, esperamos, siguiendo esta línea que yo les proponía, cuando uno piensa en el desarrollo económico y las universidades, bueno, obviamente la investigación además aplicada a los problemas locales, ¿sí?, más allá de la investigación académica que tiene que ver con los papers y todo esto, y la investigación aplicada a resolver problemas del sector productivo local, ¿sí? Ahí también se ha desarrollado mucho lo que es la transferencia tecnológica, la vinculación tecnológica. El crecimiento de esta actividad en las universidades en América Latina y el Caribe ha sido muy grande en los últimos años. También ocupa un lugar en la formación de dirigentes empresariales, de dirigentes sociales. Y hay dos instrumentos, un instrumento que son las incubadoras
empresas de base tecnológica o las incubadoras de empresas de la economía social y solidaria, que también uno encuentra como proyectos y desarrollo vinculado con lo que decía Gemma de la extensión, es decir, la universidad saliendo al territorio, pero aprendiendo también del territorio, que ese es el concepto de extensión universitaria, es decir, cuando la universidad sale y trabaja con actores del territorio, genera también un aprendizaje para los investigadores, para los docentes, para los estudiantes que se involucran en ese proceso territorial y le da una riqueza muy grande, un anclaje territorial más profundo a la universidad que contribuye, entre otras cosas, a la legitimidad y a la imagen que hoy tiene, que es bastante positiva en América Latina, el rol de la universidad en nuestros territorios. En ese punto me parece, por ejemplo, el tema del rol de las universidades en la promoción de la economía social o la economía popular, buscando además nuevas formas de trabajo y de ingresos para sectores populares, es uno de los elementos, me parece, interesantes, porque tiene un anclaje territorial clave. Digamos, los actores están en el territorio y la universidad es la que interviene en el territorio. Cuando hablamos de la dimensión social, que digamos, la dimensión económica toca los objetivos 8 y 9 de los ODS, digamos, para poder hacer los links con el otro elemento que nos acompaña. La dimensión social claramente es uno de los puntos clave de los ODS, el 1, digamos, todo lo que tiene que ver con la pobreza, el hambre, el acceso a servicios. Bueno, en eso también la universidad ocupa un lugar importante cuando sale a trabajar en los territorios. Y hay universidades que están ancladas en territorios más vinculados a la producción agrícola y trabajan con productores, como señalaba recién el ejemplo Gemma, los que están anclados en territorios más urbanos, de área metropolitana, trabajan con los actores también sociales del territorio, con las organizaciones sociales, se acercan, arman proyectos, buscan financiamiento. Tenemos allí entonces trabajo sobre todo con los sectores vulnerables, ¿sí? El acercamiento con los sectores vulnerables, y ahí también trabajando con el gobierno local, digamos, ¿no? A veces interviene el gobierno local, a veces no, aparecen muchos actores. En América Latina es muy importante el rol, por ejemplo, de la iglesia, que trabaja también la cuestión pastoral, y aparecen de repente proyectos que involucran a actores de distinto tipo en ese punto. Incluso vinculado con el tema de la lucha contra el hambre, hay universidades que producen alimentos sociales, ¿sí? Que tienen fábricas que producen alimentos sociales que son repartidos entre los sectores más desfavorecidos. Cuando uno habla de salud, bueno, ¿qué puede decir? Digamos, más allá del rol que tuvo la universidad en la pandemia, que fue un rol, yo creo que central, cómo se puso a trabajar con los actores locales para combatir la pandemia. En Argentina tenemos la primera vacuna contra el COVID desarrollada por una universidad y por un grupo de investigación. Es decir, hay, digamos, en salud, tenemos obviamente los hospitales escuelas donde la gente se puede atender, los programas de vacunación. Es decir, donde hay una carrera de salud, hay una expansión territorial por parte de la universidad, claramente. Obviamente el rol de la educación, hay países en donde la formación de los docentes está en las universidades, el trabajo también territorial de la capacitación de los docentes, de trabajar problemáticas que tienen que ver con la educación, con la deserción escolar, con la conflictividad que hoy hay en las escuelas, que lamentablemente es relevante. También la igualdad de género es un tema que las universidades lo han tomado, por un lado hacia adentro y por otro lado hacia afuera, trabajando, por ejemplo, privilegiando el trabajo con mujeres que trabajan en el campo o que realizan alguna actividad laboral en las ciudades. Es decir, la universidad en ese sentido ha abierto también
el tema, y claramente es uno de los elementos donde todavía queda más para crecer. Tanto adentro de las universidades, esto que contaba me parece muy interesante, Gema, eh, como para colaborar sobre todo en un elemento que es muy dramático en América Latina, que es la violencia de género y el femicidio, que no logramos reducir como se pretende, digamos, ¿no? La dimensión ambiental, la dimensión de la sustentabilidad. Las universidades tienen carreras destinadas a ello, realizan investigaciones, hacen estudios ambientales, generan programas de formación, de capacitación, de concientización. También uno encuentra que en la agenda ambiental de un territorio las universidades son jugadores, son actores relevantes que tienen para aportar desde el conocimiento, y vuelvo a plantear esta necesidad de revisar este concepto del conocimiento unidireccional y abrir a ver todo lo que en la sociedad y en los actores sociales, económicos se produce. Y finalmente, como planteaba, está en la dimensión política, porque finalmente se juegan las relaciones de poder en el territorio. Esas relaciones de poder o son impuestas por actores extralocales, o tenemos territorios que tienen alguna orientación. Como bien decía Pablo, no son la mayoría, pero son ejemplos que nos sirven para apalancar proyectos y propuestas que nos permitan pensar en territorios que se piensen a sí mismos y generen su propia estrategia de desarrollo con inclusión, con sustentabilidad, digamos, ¿no? Y ahí ocupa un lugar la formación de cuadros, la formación de funcionarios, pero sobre todo me parece que el punto clave, que además está en el objetivo 17, que tiene que ver con las alianzas. Esto ya no es una alianza mundial, es una alianza local, es una alianza territorial, es la posibilidad de sentarse entre los distintos actores de un territorio a pensar ese territorio y a ver cómo se logran la articulación que genere sinergia para pensar una estrategia de desarrollo en el territorio. Ahí claramente hay un camino, me parece, andado en los últimos 20 años. La Universidad de América Latina, es muy difícil decir la Universidad de América Latina, digamos, es de una heterogeneidad muy, muy grande, pero dentro de esa heterogeneidad uno observa que en los últimos 20 años claramente hubo un cambio en el rol de la universidad, pero quedan ahora nuevos desafíos vinculados, me parece, con lo que planteaba Pablo, con lo que planteaba Gema de la inteligencia artificial, pero me parece que lo que planteaba Pablo en términos de, y debo confesar que por eso le dije que participara, para que viniera a tirar complejidades, que es lo que nosotros necesitamos desde el mundo universitario, ¿sí? Encontrar las complejidades, trabajarlas desde el punto de vista del conocimiento, aportar desde allí, que es el rol desde donde nosotros, desde las universidades, podemos colaborar en el desarrollo territorial. Bueno, mi intervención hasta allí, a ver si hay preguntas, dudas, inquietudes, quejas de los que estuvieron escuchándonos. Muchísimas gracias. Pues vemos que con las tres presentaciones hemos tenido un panorama de cómo los países han avanzado o no en el desarrollo de los ODS. Nos hablaron evidentemente sobre los avances y los desafíos en este tema, en lo que se refiere al desarrollo territorial, que tenemos diferentes Américas, que las condiciones de los países son muy variadas. Se hizo una evaluación general del rol de las universidades en los procesos de desarrollo local en la región de América Latina y el Caribe, y la importancia de la colaboración y la articulación y sobre todo del intercambio. El tema de la investigación, cómo investigar, qué investigar, las metodologías que se deben utilizar, que nos den mejores resultados para el acercamiento con la población y para poder aportar algo en materia territorial. Pues muchísimas gracias. Yo creo que los temas expuestos han sido de gran interés. Hemos recibido algunas preguntas. No sé si ustedes quieren hacer algún comentario a partir de lo que entre ustedes ya expusieron, o me voy directo a las preguntas, como me digan. ¿Directo a las preguntas? Vale. Vamos.
Ok, son varias, entonces en aras del tiempo las voy a leer todas y ustedes seleccionan cuál de ellas abordar o si quieren hacer referencia a alguna en particular o integrar algunas de ellas, estaría perfecto, como prefieran. Bueno, se las leo. Dice, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las universidades latinoamericanas en su rol como promotoras del desarrollo local? ¿Cómo pueden las universidades fomentar una mayor colaboración con comunidades locales para abordar problemáticas específicas de desarrollo? Ejemplos, estos ya dieron algunos, pero la leo. Ejemplos concretos que conozcan de universidades en la región que han implementado iniciativas exitosas en el marco de los ODS 2030. ¿Cómo se puede medir el impacto de las iniciativas universitarias en el desarrollo local y territorial? ¿Qué papel juega la investigación académica en la formulación de políticas públicas efectivas en el desarrollo de la región? ¿Cómo pueden las universidades contribuir en la educación y concientización sobre los ODS entre sus estudiantes y la comunidad en general? ¿Qué estrategias podrían adoptarse para fortalecer la formación de estudiantes en competencias relacionadas con el desarrollo sostenible? ¿Cuáles son las barreras estructurales que limitan la participación activa en las universidades en procesos de desarrollo local? Y aquí tengo una última que acaba de llegar que dice, ¿qué papel pueden desempeñar las universidades en la promoción de la innovación y la sostenibilidad dentro de sus comunidades? Si les parece, cambiamos un poco el orden. Le pedimos a Gema que intervenga, luego Alejandro, no, luego Pablo y finalmente Alejandro. O bueno, Alejandro y luego Pablo, como quieran. Adelante, Gema. Bueno, muchas gracias Patricia por lanzarnos estas preguntas. A ver, tomé nota, seguramente se me han quedado varias de ellas por ahí, pero bueno, tal vez algunas reflexiones un poco generales y tratando de unir también varias, porque varias de las preguntas creo que apuntábamos de alguna manera nosotros a ellas, entonces bueno, tal vez complementando. Em, con el tema de los desafíos, yo creo que ha salido tanto en la intervención de Pablo como en la de Alejandro, como la mía. Yo tal vez me quedo con algo que decía también Alejandro ahora mismo, de, bueno, un par tal vez de un par de cosas. Por un lado, el tema de trabajar la complejidad. Y por otro lado, el tema de revisar este conocimiento unidireccional. Y rescato estas dos porque creo que es algo que no es específico de la universidad, no es específico del desafío como desafío de la universidad, sino que yo, por ejemplo, a la interna de PNUD y de Naciones Unidas veo que también es un reto para nosotros. Por un lado, el tema de la complejidad. Tenemos una tendencia, creo que natural como seres humanos, a buscar soluciones y a veces a buscar soluciones demasiado, o déjenme que lo ponga de otra manera, a simplificar los problemas. Yo no estoy en contra de las soluciones, digamos, simplificadas, porque creo que a veces cuando tenemos urgencias como de las que estábamos hablando al principio, ¿no? Tema de crisis climática, tema de gente pasando hambre realmente, temas de malnutrición, etcétera. Bueno, creo que hay que trabajar obviamente en dos velocidades. Una son las estrategias de más medio o largo plazo, donde atajamos las raíces de los problemas, y otros son, bueno, pues respuestas que sean inmediatas, porque la persona que no tiene el plato de comida para cenar, obviamente no le puedes pedir que espere 5 años a que podamos poner una estrategia en marcha. Entonces creo que tenemos que ser capaces de cambiar un poco nuestra mentalidad para abrazar esa complejidad, no tratar de simplificar los problemas en los que estamos trabajando. Hay problemas que llevan 30, 40 años que no se han solucionado, que eso es porque obviamente son temas muy complejos en los que hay muchísimos ángulos, muchísimos actores. Hay soluciones que han pretendido ser soluciones y han llevado, digamos, a las situaciones a empeorar, y Pablo también apuntaba alguna de ellas, muchas de ellas relacionadas con cooperación internacional, cuando hemos visto que una buena voluntad se ha convertido en un impacto negativo en el territorio. Entonces creo que es importante que abracemos esa complejidad y que nos planteemos también, y ahora hablo más como cooperación internacional, que nos replanteemos la manera en que nos hemos relacionado con los territorios y con las comunidades. Y ahí lo uno a lo que decía Alejandro, ¿no? Del tema de este conocimiento unidireccional. Creo que cada vez más hay un movimiento interesante
lento, pero que creo que está empezando a dar buenos frutos por parte de algunos Estados miembros, algunas cooperaciones internacionales, donde se habla de la localización. No se piensa tanto en una localización de los ODS, sino más bien en lo que, bueno, la localización de la cooperación internacional, por así decirlo, que básicamente lo que está poniendo en cuestión es cómo podemos relacionarnos de otra manera con las comunidades locales, valorando más las experiencias, las tradiciones, los saberes, que no siempre necesariamente están recogidos en papel, que no siempre son articuladas de una manera muy clara para los occidentales que venimos de fuera, pero que necesitamos entender, necesitamos valorar y necesitamos respetar las miradas, los tiempos, etcétera. Entonces, bueno, ese sería un primer comentario. Sobre el tema de concientizar, por ejemplo, a la universidad o los estudiantes en el tema de los ODS. Ha habido iniciativas espectaculares en todos los países, no en todos, pero en muchos países, desde que se puso en marcha la agenda. Creo que hoy nos enfrentamos a un reto distinto y es no tanto concienciar sobre los ODS, sino enfrentarnos a las narrativas falsas de qué son los ODS. Creo que eso es importante, creo que a veces, como decía al principio, no hemos sabido, no hemos tenido una narrativa clara o no somos capaces de explicar claramente qué son los ODS, pero sobre todo qué no son los ODS. Eso creo que es importante. Se hablaba también de barreras estructurales. Bueno, ahí el tema de no dejar a nadie atrás creo que es importante. Creo que estamos también avanzando en temas de ser instituciones cada vez más integradoras, pero que hay clarísimos retos por delante. Y bueno, a mí me gusta poner, por ejemplo, el tema de la discapacidad como un ejemplo. Si miramos dentro de nuestras propias instituciones, la cooperación internacional creo que no está siendo capaz de dar una respuesta al tema, por ejemplo, de cómo integrar a las personas con discapacidad, a las personas con capacidades diferentes. Entonces creo que ahí la universidad puede ser también un poco punta de lanza en este tema de la integración, de la visibilidad, etcétera. Y bueno, por terminar, no llevar mucho tiempo, el tema de tal vez apuntar el tema de la medición de impacto, creo que esto es un reto en general cuando hablamos de los territorios, porque no siempre disponemos de datos desagregados a nivel local y si no tenemos los datos, volvemos a la cuestión inicial, si no tenemos los datos de quién son las personas más vulnerables en los territorios, ¿cómo vamos a hacer políticas públicas diseñadas para ellas? Entonces, en la medición de impacto creo que hay un gran reto que es el tema de la disponibilidad de datos y ahí creo que la universidad puede jugar un papel fundamental en la facilitación de esa recogida de datos, esa recogida de información y esa interpretación territorial. Y bueno, finalmente el tema también de la innovación, que creo que se apuntaba, esto creo que va muy relacionado con el tema de abrazar la complejidad, de permitirnos a nosotros mismos intentar hacer cosas distintas sin saber si van a funcionar bien o no. Pero también la innovación consiste en eso, en probar, en el prueba-error, y creo que hay iniciativas muy interesantes con todo este tema de, por ejemplo, de la mirada de portafolio, donde básicamente se trata de analizar los territorios no en una lógica lineal, sino en una lógica multisectorial, multinivel, perdón, y multidimensionalidad. Esa es la realidad en los territorios y creo que deberíamos ser capaces de adaptarnos a ello. Bueno, lo dejo ahí para no extenderme algunos comentarios iniciales. Gracias. Sí, muchas Bueno, gracias. Estamos sobre el tiempo. buenísimo. Adelante, ¿Sigo Pablo. yo? Sí, sí, por Bueno, favor. cortito, entonces, cortito, porque ahí cambiamos de roles. Le ha tocado a Gema teorizar un poco, ahora me toca a mí ir a la práctica, así que es súper genial. Sumo, porque estoy 100% de acuerdo con los colegas, ¿no? Y a mí me gustaría agregar que la universidad debe asumir como desafío, para dar respuesta a algunos de estos desafíos, otro rol como actor, actriz del territorio. Si nosotros hacemos un símil con la investigación y el profesor, lo investigador, la investigadora y los profesores, en, en los escenarios anteriores, uno hacía transmisión de conocimiento. La universidad se plantaba en una zona donde ella era lo que sabía y le decía al territorio lo que tenía que hacer. En realidad le decía poco al territorio porque el territorio le interesaba poco. Entonces, ahora es lo que le estamos pidiendo, y de hecho yo dirijo un instituto que estamos haciendo un esfuerzo enorme en ese sentido y una maestría en desarrollo territorial que forma capacidades en ese sentido,
es un actor comprometido, no solo el que diagnostica lo que hay que hacer, sino el que se compromete en la co-construcción de soluciones. Esos ejemplos que planteaba Gemma los tenemos dando vuelta. ¿Sí? No somos hegemónicos, pero los tenemos dando vuelta aunque vamos ganando algunos espacios, lo cual no significa que haya que eliminar la investigación tradicional, pero el desafío de la universidad, la necesidad de la colaboración en el territorio, el cambio de la investigación académica, es sumar otros componentes a su rol de actor. Aunque en muchos casos primero tenemos que aceptar que somos un actor del territorio, ¿no? Y además, ¿qué tipo de actor del territorio? Entonces, un actor investigador y además un facilitador. De hecho, algo hemos escrito en los temas del investigador y los facilitadores en el territorio, que somos aquellos que construimos espacio para que los actores reflexionen, decidan y pasen a la acción. Hay cosas ahí para hacer, no me quiero extender porque estamos a la hora. Las limitaciones son que en el fondo a la universidad y al territorio también le cuesta cambiar. Es fácil decirle a los demás lo que tienen que hacer, pero cuando entramos en este proceso de repensarnos, de cambiarnos, nos cuesta muchísimo porque mantenemos el status quo, porque nos peleamos hacia adentro, porque hay egos, porque hay trayectoria. Entonces yo creo que lo que nos interpela es, en este recorrido, es esta necesidad de cambio, y yo lo pondría ahí, después lo podríamos desarmar 500 veces, ¿no? Es que somos actores del territorio y no actores solo diagnosticadores, somos actores comprometidos en la facilitación de la construcción de la solución a los problemas complejos, ¿sí? Los problemas simples, como decía Gemma, se solucionan dando órdenes. Los problemas complejos se solucionan caminando, dialogando y con construcciones colectivas. ¿Ves? No se puede hacer más como lo hacíamos antes. Ale, te paso la pelota. Adelante. Bueno, la verdad, muy interesante lo que plantearon Gemma y Pablo. Voy a tratar de cerrar un poco tomando lo que dijo recién Pablo sobre el rol de la universidad. Sobre estos 20 años que yo creo que se puede aprovechar, claramente pensar el territorio, pero ser un actor más del territorio, incluso desde el conocimiento. Es decir, los biólogos o los biotecnólogos que trabajen problemáticas de los territorios, digamos. Esto ya está pasando, pero tiene que haber no una mirada desde el conocimiento que generosamente lo derraman en el territorio. Cosa que no es fácil porque las universidades somos organizaciones complejas y también somos organizaciones bastante conservadoras, nos cuestan los movimientos, ¿sí? Yo digo que las universidades son de las organizaciones más complejas de gestionar y de gobernar, las que son públicas, porque está basada en personas. O sea, no hay maquinaria, son personas. Y esas personas además tienen de sí mismas una alta opinión. Entonces, trabajar y direccionar ese corpus de docentes e investigadores a problemáticas locales y territoriales que son las que están allí y que más sin dejar de publicar en las revistas, que es lo que le da prestigio, esto, pero también habría que discutir si los procesos de evaluación de los investigadores y las investigadoras no tendrían que estar más anclados en, bueno, a ver qué tipo de problemática trabajás en relación al territorio, digamos, ¿no? Y también el tema del conocimiento, ¿no? Es famoso ese ejemplo de, bueno, en Argentina nos aprendemos todos los ríos de Europa. Después buscamos alguna conversación donde meter esa información, porque de verdad que no la tenemos, no es importante para nosotros, salvo el día que viajamos. A lo mejor no sabemos cuáles son las problemáticas ambientales de nuestro propio entorno. Entonces, allí ahí me parece mucho para crecer y también, digamos, aprovecho para convocar desde ese punto de vista a docentes y sobre todo a estudiantes que, si nos están escuchando, reclamen espacios para repensar estas cosas, digámoslo, digamos, ¿no? O sea, bueno, hoy la mirada del territorio está a nivel de posgrado, pero que debería estar más intrínsecamente en las currículas
y sobre todo en el trabajo de investigación y de extensión. Creo que en extensión es donde más se ha avanzado, pero claramente estamos allí ante una nueva oportunidad para que las universidades se sigan construyendo y constituyendo mucho más como actor del territorio en los términos que planteaba Pablo y en las condiciones que también decía Gemma. Un último aviso. Le pasé el dato recién a Patricia. Estamos compilando un libro sobre universidad, desarrollo local y ODS. Está la convocatoria en la página de la UDUAL. Aquellos investigadores e investigadoras que quieran presentar casos están convocadas y convocados. Aprovecho para hacer la publicidad. Tengo comprometido a mis dos colegas de hoy a publicar para ese libro, así que estamos con mucha expectativa de poder presentarlo en el Foro Mundial de Sevilla. Excelente, seguro harán unas grandes aportaciones muy interesantes. Em, Pues agradezco el esfuerzo por atender a las inquietudes de los seguidores y comentar en un ejercicio de poder dar respuesta en este periodo tan corto a tantísimas inquietudes. Comenté al inicio que nos acompaña o nos ha estado acompañando a lo largo de toda la sesión el doctor Yepes desde Ecuador, quien apoyó en la planeación de este webinar. Me parece interesante que intervenga para compartir algunas ideas sobre el tema. Adelante, Patricio, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Muy interesante las diferentes participaciones, reflexiones que nos han hecho durante el webinar. Consideramos que hay una determinación fundamental que es el territorio, justamente las diferentes políticas públicas o aquellos acuerdos internacionales como fueron los ODS y el desarrollo sostenible, tienen que aterrizar precisamente en los territorios. Menciono esto porque la universidad también tiene que comprometerse con la vinculación, además de la formación, de la investigación e innovación, tiene que comprometerse con la vinculación con su entorno, con sus territorios. Y ese es un espacio fundamental que debemos seguir apoyando e impulsando. En abril, a propósito de la conmemoración de los 75 años del UDUAL, se presentó por parte de Alejandro, que fue el expositor en esa oportunidad, de un folleto con 85 experiencias de universidades vinculadas con UDUAL desde el año 2012 hasta el año pasado, que necesariamente estamos retomando para ir analizando la situación en la cual están actualmente dichas experiencias. Y una iniciativa que creo que es importante a partir de lo que Gemma nos había comentado que está promoviendo el PNUD, sería trabajar con un proyecto orientado a la formación, a la capacitación de los docentes en los ODS, en el desarrollo local, teniendo también dentro del personal docente a delegados de las comunidades. O sea, la idea es hacer una inversión en semilla en los docentes para que en su relación del proceso de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes vayan internalizando lo que significa orientar todo este proceso hacia la importancia de los territorios. En algún momento mandaríamos una aproximación de estas ideas que consideramos importantes, sobre todo por lo que Gemma nos ha mencionado de igualdad de género, de la actividad en Portugal y en Paraguay Paraguay. y Perú. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti por tu comentario. En definitiva, los temas abordados dan mucho para comentar y profundizar. Sin embargo, llegamos al final. Una vez más, damos las gracias a nuestros invitados, Emma, Pablo, Alejandro. Gracias de verdad
por su presencia y aportaciones y que nos han permitido conocer sobre la universidad, los ODS y el desarrollo local. ¿Quisieran dar un mensaje de despedida o un comentario final para cerrar el programa? Adelante, por favor. Es voluntario. Bueno, nada, Gemma. De mi lado, únicamente agradecerles de nuevo, ha sido una charla muy agradable y bueno, creo que quedan ahí bastantes ideas para que sigamos reflexionando en esto y sobre todo buscando la manera de trabajar conjuntos. Creo que estamos ante unos retos demasiado complejos como para tratar de buscar soluciones cada uno por su cuenta. Nada, yo nada, adhiero a Gemma. Muchísimas gracias, gente. Muchísimas gracias. Disfruté de este momento también. Bueno, yo quiero agradecer a Pablo y a Gemma, a Patricia, que nos dio todo el apoyo, la gente de CECELI, la gente de la UDALC, esta iniciativa que pudimos llevar adelante. Y nada, muy agradecido porque creo que fue muy rico y va a generar temas y cuestiones que nosotros creemos que es clave que se debatan.